Les reitero, hermanos, los buenos días para todos, a los que no he saludado. Y vamos a iniciar, repito, con una pregunta. ¿Qué hace usted en semana con la palabra que escucha el domingo? ¿La medita? ¿Hace un esfuerzo por ponerla en práctica o hace como el pueblo judío? El apóstol Pablo nos dice que el pueblo judío se sentó a comer y a beber de la Pascua y se levantó a jugar. En 1 Corintios 10. ¿Sí? Del 1 al 6 se puede leer eso. O del 1 al 8. Puede encontrar esas palabras del apóstol Pablo y lo podrá meditar. Y lo usamos, hermanos, para que cuando usted escuche la palabra del Señor, no sea simplemente un momento agradable al oírlo, sino que usted empiece a querer actuar como Dios le ha hablado. Vamos a la lectura que hicimos en el Evangelio que leímos, ¿no? En la versión del Evangelio que escribió el apóstol Juan, en el capítulo 15. Vamos a usar unas cuantas expresiones de esta lectura, pero más que explicarlo y entenderlo, hay varias situaciones que se encierran en una sola idea que Jesús quiso transmitir cuando pronunció estas palabras. Vamos a leerlo desde el 1 una vez más, pero ahora terminamos en el 8. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No sé si usted al leer esto se da cuenta que en su vida hay situaciones que al escuchar este relato le dan respuestas. Por ejemplo, si usted es una persona que ha intentado dar fruto y no ha dado fruto todavía, aquí hay respuestas, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis mucho fruto. Si la vid es la que alimenta al pámpano, es decir, el tronco a la rama y usted la rama, y nuestro Señor Jesús es ese tronco, y usted como rama permanece injertado, injertada, pegado, pegada, eso dice claramente que usted lleva fruto. Pero si usted no permanece, si yo no permanezco, el Señor me está diciendo aquí: te estás secando. Y el secarnos implica una cantidad de situaciones, y todas de ellas en contra nuestra, en contra de nuestra mentalidad, en contra de nuestras palabras, en contra de nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Entonces, en una ocasión
este servidor sintió lo que está expresando hoy, que faltaban cosas, que como que se intentaba una y otra cosa y no se despegaba, y quería como que sentir que el fruto del Espíritu se desarrollaba en mi vida, pero no era así. Y oraba y leía, y oraba y leía, y pasaron meses, tiempos, hasta que un día encontré esto que tantas veces había leído. Y el Señor me dice, allí claramente, en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Fue una expresión, hermano, que dolió, pero a la vez me mostró una realidad que puede ser tu realidad, pero que no debe quedarse en el hecho de reconocerla como realidad, sino en identificar lo que quiera el Señor y lo que prontamente yo debo empezar a hacer. ¿Qué me estará pidiendo el Señor en estas expresiones? Hay una expresión que nos encanta mucho de este relato, obsérvela. Aparece en la última frase del versículo 7. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos encanta esa expresión, ¿verdad? Pero observe de dónde surge esta palabra. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en usted, entonces esto será posible. Entonces es un cuadro que, si lo relacionamos con lo que meditamos el domingo anterior, nos va dando ideas, hermanos, de todo lo que Dios quiere estructurar en nuestra vida interna, en nuestro corazón. ¿Y qué será eso? Detengámonos un momento y preguntémonos qué significa permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Y no hay que hacer tanto esfuerzo, simplemente usar un ejemplo de las cosas en las que usted más permanece. ¿Cuáles son esas cosas en las que usted más gasta, dedica tiempo, esfuerzo, trasnocho, levantadas de madrugada? Y que no son precisamente las cosas espirituales. Aquellas cosas a las que usted no dice casi nunca que no. Y que incluso esas cosas pueden reemplazar congregarme. Y que incluso esas cosas pueden reemplazar leer, meditar la palabra, tiempos de oración. ¿En cuántas cosas nosotros permanecemos con gran calidad y cantidad de tiempo? Hay muchas. Y todas ellas, dice el Señor, son vanas. No aprovechan. La carne para nada aprovecha. Y todas ellas producen muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice el Espíritu por la pluma del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué implica permanecer en Cristo? Ahora, la otra cara de la moneda es ¿qué implica? Y mis palabras, ¿cómo dice? Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en usted. Es muy importante, pero es también muy delicada esta expresión, porque resulta, hermanos, que esto es uno de los ejercicios más complicados de toda la humanidad. Si las palabras exactas, puntuales y espirituales de Jesús permanecieran en todos los que profesamos seguirlo, ¿qué hubiera hoy? Analícelo. Eso implica y nos hace ver que el hecho de permanecer las palabras de Jesús en nosotros, vuelvo a repetirlo, es algo realmente delicado y que hay que examinarlo con lupa espiritual, con lupa de integridad. Permanecer las palabras de Él en mí no es tanto, para aquellos que se preocupan, no es tanto memorizarlas,
en qué versículo está, cómo dice textualmente, porque hay mentes de hermanos que se preocupan porque leen y no graban, ¿verdad? El texto donde queda, no se preocupe por eso. El Señor lo que quiere es que la esencia, el sabor que usted adquiere en el deleite de la palabra por meditar en ella, permanezca en usted. El concepto, el consejo de Dios viviendo y morando en su mente. Lo digo, hermanos, porque saliéndonos un poquito de lo individual, aunque se pueda partir de lo particular, al ser humano le da lo mismo que permanezca exacta la palabra de Dios en él o que no permanezca exacta. ¿Por qué? Porque se han hecho tantos cambios. El hombre ha cambiado tantas cosas que las lee claras en la palabra, pero termina siendo otra cosa, termina entendiendo, termina enseñando, termina creyendo otra cosa. Entonces volvemos a las dos ideas: permaneced en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, nos dijo el Señor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Y a dónde nos lleva eso? Y vale la pena recordar que esto lo dice Jesús la noche antes de morir. Él está reunido con sus apóstoles. Ya hay 11 en este momento, porque minutos antes don Judas se había ido a reunirse con sus amigos. O sea que Judas no recibió esta expresión. Y los 11 apóstoles están allí recibiendo instrucciones. Y la mayor instrucción que Él les está dando parte desde el versículo 1, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Hay una fuente, hermano, y vamos a entrar en los detalles de lo que es una vid o una planta, para no enredarnos en nuestros términos del día de hoy. Cuando usted observa, esto no hay que hacer tanto esfuerzo. Cuando usted observa una planta y la ve toda verdecita, no sé si usted recuerda cuando hizo cuarto, tercero de primaria, que le explicaron, desde segundo creo que se lo explicaron, lo que ocurre en esta hermosa creación. ¿Qué ocurre en la planta? ¿Por qué está tan verde? Porque Dios le proporcionó a esta hermosa creación, repito, el privilegio de elaborar su propio alimento. No sé si lo habrá estudiado. Esto es de segundo grado, de primaria. Y entra el agua por las raíces, sube por todo el tallo, ¿verdad? Y va a las ramas, pero luego el sol y el aire le proporcionan a la planta una cantidad de sustancias que la hacen ver verde. Pero el dato para entender lo que Jesús quiere decir es que por mucho que el aire ofrezca, si la rama no está pegada al tallo, ella puede recibir aire, pero si no está pegada al tallo, ella puede recibir sol, porque el sol también le ayuda en la preparación de su alimento, pero repito, si no está pegada, si no permanece en el tallo, ella se va a secar. El cristiano tiene una promesa en el Salmo 1:1 hasta el versículo 3, de que permanecerá como árbol plantado junto a corrientes de ríos, y su verdor nunca se acabará. Entonces, si tenemos en cuenta lo que dice el salmista y lo que dice el Señor, nos están brindando una idea. La rama que permanece en el tallo es una rama que tiene la posibilidad de tener buen color, de tener buenas hojas, por supuesto de generar fruto. Y dice el salmista, y su hoja no cae. Entonces, más o menos con un poquito de idea, volvamos a la pregunta: ¿qué implica en el lenguaje de Jesús permanezcan en mí
y mis palabras en ustedes. Para eso, hermanos, simplemente una pregunta en detalle. ¿Cuántas cosas hace usted en su vida, en su diario vivir, para sentir que permanece como rama pegada al tallo? ¿Cuántas cosas le hace sentir que el color de sus hojas es neta y puramente verde? O lo contrario, ¿cuánto siente y cuántas veces lo ha sentido como que se está secando? Como que sus hojas tienen un color tierra. Y es interesante porque Jesús lo está expresando en un llamado a atención que le quiere hacer a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos esa misma noche no permanecieron con Él. Porque las palabras que Él les había dicho, ellos como que no las tomaron en cuenta. Hay varias de ellas que podemos mirar. Por ejemplo, cuando Él le dice a Pedro: Pedro, ¿me vas a negar esta noche? ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, usted está muy equivocado. Y mis palabras permanecen en vosotros. También les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día va a resucitar. ¿Lo creyeron? Sus palabras no permanecieron en ellos. También les dijo, hermanos, por ejemplo, a Judas: uno de vosotros me va a entregar. Y Judas como que no sé qué estaba pensando. Él dice: ¿yo, Señor? ¿Estás seguro que yo? Él le preguntó: ¿no? ¿Seré yo? Entonces, en esas expresiones y en esos ejemplos, hermanos, ¿cuánto uno puede mirar que aún en aquella noche ya Jesús está sintiendo que el permanecer de sus palabras en el ser humano no es algo deportivo, no es algo folclórico, es algo serio? Entonces, las dos cosas juntas, permanecer en Él y sus palabras en nosotros, vamos a meditarlo de la siguiente manera. Vamos a leer, hermanos, en el libro, en la carta a los Efesios. Vamos a ver dos pasajes, uno en el capítulo 2 y el otro en el capítulo 3. En el capítulo 2 de los Efesios, carta a los Efesios, a partir del versículo 19 hasta el versículo 22. 2, 19 al 22. Así que, vamos a leerlo desde el 18. Porque por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, por medio de Él, los unos y los otros, o sea, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Importante esta expresión: miembros de la familia de Dios. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿A dónde quiere o quiso el Señor llevar a los hermanos de esta congregación con estas palabras? Había una disputa entre ellos, entre los judíos y gentiles. Querían separarse, querían que fueran dos congregaciones, y el versículo 18 les dice: mire, ustedes tienen entrada por un mismo espíritu
al Padre. ¿Sí? Por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces les dice, ya no sois extranjeros, o sea, ya no son gentiles. Nosotros que no somos judíos ya no somos gentiles, somos miembros ¿de qué? Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, el punto de permanecer, hermanos, empieza en esta expresión. ¿Cómo uno permanece en Dios y Dios en nosotros? Uno puede decir, hermano, uno intenta, no puede a veces permanecer continuamente y termina anclado en una excusa realmente muy inútil. En aquella vieja excusa de que somos humanos. Pero esa excusa no tiene fuerza y Dios no la acepta porque Él sabe que somos humanos y ante esa humanidad, dice el versículo 18, nos dio un espíritu. Para que ese espíritu nos diera lo que nosotros no tenemos, esas fuerzas que vienen de Dios. ¿Sí? Aquello que usted por sí solo no puede, Dios ya le dio un espíritu para que more en usted. ¿Sí? Pero ¿para qué esto, hermanos? Para que nos sintamos, y aquí está un detalle, hermanos. ¿Cómo yo sé y entiendo que permanezco en Él y las palabras de Él permanecen en mí? Yo sé en el versículo 19, dice, somos miembros de la familia de Dios. Detengámonos y hagamos un alto aquí para recordar algo que miramos los 2 domingos anteriores. Los hermanos del primer siglo tomaron esta expresión familia de Dios no como una idea, sino como algo real en sus vidas. Ellos vivían como familia. ¿Se acuerdan que lo leímos, no? ¿Y cómo expresaban que sí vivían como familia? Dice que ellos permanecían juntos. ¿Se acuerdan? Todos los días estaban juntos. Todos los días perseveraban, se reunían, oraban, meditaban en la palabra. Permanecemos en Él y Él permanece en nosotros cuando nosotros empezamos a sentir y a vivir como familia. Mire que lo mirábamos el domingo anterior. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, sientan lo mismo. Los hermanos estos vivían como familia de Dios. Pero ahora miren el versículo 20. ¿Cómo usted quiere, cómo usted pretende, cómo lograr que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros? Observe bien. Usted debe, yo debo edificarme sobre el único fundamento puesto para que se edifique cualquier congregación. Cualquier congregación que se establezca en cualquier rincón del mundo debe tener el fundamento de los apóstoles. ¿Qué es esto, el fundamento de los apóstoles? Lo que ellos enseñaron, las palabras que ellos nos dejaron escritas, las prácticas que ellos llevaron a cabo. No sobre el fundamento de Moisés, no sobre el fundamento del Antiguo Testamento, es sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas de nuestro Señor Jesucristo, los del Nuevo Testamento. No vayan a pensar que el término profetas aquí está relacionado con los profetas del Antiguo Testamento, porque no es así, por lo que dice el capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Para que lo entiendan. El 3:5, si quieren lo leemos de una vez. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. O sea, en la antigüedad, antes de Cristo, no fue revelado ni a los profetas del Antiguo Testamento, como ahora, o sea, ahora en Cristo, versículo 5 del 3, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas. ¿Apóstoles y profetas de quién? De Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento, por el Espíritu. Entonces, volviendo al versículo 20, que es el texto que nos ocupa, ¿cómo la palabra o las palabras de Jesús permanecen en nosotros si nosotros no buscamos edificarnos? Sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora pase al versículo 22, disculpen que hagamos este salto, pero el contexto viene hablando aquí de los judíos y los gentiles, que ellos querían cada uno andar por su lado, y miren que el apóstol les dice, en quien vosotros también sois juntamente
No es que se vayan a edificar unos por un lado y los gentiles y los judíos separados, no. Juntamente edificados. Y esto es un mandato de Dios, hermanos. La iglesia debe edificarse junta. ¿Por qué? Porque les voy a repetir algo que tocábamos cuando analizábamos el tema de los que dudan. ¿Se acuerdan cuál es la base para dudar? Usábamos el ejemplo de Tomás. Y Tomás dudó, ¿por qué? Porque una noche faltó a la reunión, ¿verdad? De los apóstoles. Esa noche el Señor se presentó, ¿y qué pasó con el hermano Tomás? No estaba. Cuando nosotros no tratamos de estar juntos para edificarnos, ¿qué va a pasar? Los que se congregan salen con un tipo de conocimiento, y los que dejan de congregarse también, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Entonces el primer punto, el primer detalle, el primer aspecto para analizar, hermanos, en este amoroso clamor del Señor, de que sus palabras permanezcan en nosotros, es deseando edificarnos. Usted siente, como miramos el domingo anterior, dice, voy a repetirlo, sintamos una misma cosa, ¿cierto? ¿Lo leíamos? Entonces, hay algunos que sienten la necesidad de edificarse y otros también, ¿cierto? Necesitamos edificarnos, hermanos, juntos para que las palabras del Señor permanezcan en nosotros. Ahora sí, volvamos al versículo 21. ¿Y qué va a pasar si nos edificamos juntos? ¿Qué va a pasar, hermanos, si vivimos como familia? Si sentimos la vida cristiana en familia. Si empezamos a sumergirnos en este ideal. Mira lo que va a ocurrir, versículo 21. Todo el edificio va a ser un edificio ¿cómo? Bien coordinado. Estamos hablando de un edificio espiritual, ¿sí? No de las edificaciones donde nos congregamos. Todo el edificio bien coordinado. ¿Qué va a pasar con ese edificio? Va a crecer para ser un templo santo. ¿Ven? Hermano, ¿usted puede estudiar su Biblia en su casa solo? Sí. ¿Usted puede orar solo en su casa? Claro. Cada uno tiene una relación individual estrecha con Dios. Pero la iglesia fue establecida para que tuviera una relación de pueblo con Dios. ¿Sí? Edificarnos juntos, orar juntos, entonar alabanza juntos. Esto nos permite vivir como familia y nos hace sentir que verdaderamente ese hermano, esa hermana es mi hermano. Pero viene la otra parte, que es la primera. Estamos mirando cómo permanecen las palabras de Jesús en mí, pero miremos ahora cómo permanezco yo en Cristo. Y es sencillo. Permanecer es, ¿sabe dónde? No sé si será tan sencillo. ¿Sabe dónde surge la palabra espiritual de permanecer? No la palabra en la lengua castellana, no. La palabra espiritual de permanecer surge de la idea de querer estar postrados, inclinados a los pies de nuestro Señor. De ahí surge la palabra permanecer. Y miremos el otro capítulo, el otro texto que habíamos dicho en el capítulo 3. Lo cantamos, lo entonamos. Quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Y pareciera que este cántico, bueno, si ya Él mora en mí, ¿para qué le estoy diciendo que pose? Obsérvelo aquí en versículo 17 o el 16. Leámoslo con el 15 para que una vez más encontremos la expresión de la familia, ¿no? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo lo que sigue ahí, ¿verdad? El amor, la anchura, que bueno, ahora sería extendernos en otro tema. El punto del versículo 17, hermanos. Y surge la pregunta, si ya Cristo habitaba en el corazón de los hermanos de la congregación de Éfeso, ¿por qué el apóstol está diciendo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Ya lo hemos explicado. Lo repetimos una vez más. El término habite aquí, en la Biblia existen dos términos, habitar, que también nosotros lo usamos, ¿no? Habitar en el lenguaje de Dios es, en este texto, es habitar para siempre. Porque hay otro que es morar o habitar como cuando usted está en un hotel, ¿sí? Está 1, 2, 3 noches. Entonces viene la pregunta, ¿Cristo habita en usted cómo? ¿Sí? Pero en sí no es el punto a analizar. El punto a analizar es, estamos mirando, permaneced en mí y yo en vosotros. En estos dos versículos vamos a encontrar una esencia muy rica para meditar, ojalá todos estos días en la semana. Dice, para que os dé conforme, el 16, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Qué ocurre si yo permanezco en él? ¿Cómo va a estar mi fuerza espiritual? ¿Cómo va a estar mi mentalidad? ¿Cómo van a estar mis pensamientos, mis deseos, mis palabras, mis reacciones? Ay, hermano, me volví a enojar, volví a gritar a mi esposa, volví a gritar a mi esposo, volví a tener este tipo de pensamientos y la lucha diaria. Pero miren el versículo 16. ¿Cuánta fortaleza en nuestro hombre interior nos hace falta? Entonces aquí está condensado la idea que Jesús está expresando, permanecer en mí, porque permanecer en Él es lo que, cuando usamos el ejemplo de la planta le transmite a la rama lo que en la ciencia le llaman la famosa savia, ¿no? Bueno, el Señor a nosotros nos transmite sabiduría, sabia sabiduría. ¿Cómo nosotros entendemos que es permanecer en Él? Y no hay otra, hermano, no hay otra idea, sería inventar que tener la disposición de sacar tiempos, y hablo en plural, tener la disposición de sacar tiempos para Dios. Hay cosas que hacemos con, voy a repetirlo, con esfuerzo, con sacrificio, con alegría. Y la noche que nos vamos a acostar, la satisfacción de lograr tantas cosas en el campo secular, en el campo material. Pero cuántas veces llegamos a la cama frustrados de que el día espiritual no tuvo, digamos, la dedicación que debió llevar. O no meditamos eso al acostarnos. Sí. Este servidor lo puede compartir con ustedes días tristes que llega uno en la noche a la cama y no me acuerdo el texto ahora, pero hay un salmo, creo que es un salmo, donde se nos dice que si se pasa un día sin estar en la presencia del Señor, es como si ese día no contara en el calendario nuestro. En otras palabras, es un día perdido. ¿Cuántos días perdemos? ¿Sí? Permanecer en Él, hermanos, es la meta, es la idea, para que nosotros podamos vivir como familia, para que nosotros podamos sentir todos lo mismo. Tenemos que iniciar con estos dos aspectos: desear permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros.
Y esto no se logra con buenas intenciones. Esto no se logra con el salir usted ahora de aquí y wow, la palabra de hoy me habló y luego hace como Israel, se levantó a jugar. ¿Sí? Hace como el pato. ¿Sabe cómo hace el pato? Se baña en el agüita, luego se sacude y queda sequito. ¿Sí lo han visto? El pato tiene la facultad de quedar seco de una vez. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay que fortalecernos, hermanos? Porque dice el versículo 17, para que habite Cristo, o sea, para que no es que Él vaya a entrar ahora. Aclaremos esto. Es para que usted sienta y crea constantemente que está ahí. Porque llega el momento, llega el día, llega la noche en que usted le entra aquella duda. ¿Sí será que el Señor está en mí? Le ha entrado, yo sé que sí, o me imagino por lo menos. Pero es eso, hermanos, que nosotros no buscamos permanecer en Él. Nosotros no somos aquellos que efectuamos el querer y el hacer que Él pone en nosotros diario. No lo estamos haciendo. Y vivimos entonces una vida relajada. Esa vida relajada, hermanos, implica, volviendo a Juan 15, que la rama empieza a secarse. Pero si seca esa rama, no lleva fruto, y va a llegar un día en que esa rama va a ser cortada. Pero no vamos a mirar ese aspecto. Yo sé que usted lo entendió. Vamos a mirar el aspecto, volviendo a Juan, para ir a la curva final. Capítulo 15. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dos palabras aquí, ¿no? Una, lo quitará, y otra, lo limpiará. Dos extremos. Siempre el Señor nos pone dos extremos, ¿no? Él dice, por ejemplo, en Deuteronomio, si no es 30, es 31, 15 en adelante, Él dice, mira, que les pongo hoy el bien y el mal, la vida y la muerte. Y junto con el versículo 19 de ese texto dice, les pongo la bendición y la maldición. Escoge pues. ¿Se lo han leído? No sé si lo habrán leído por allá en Deuteronomio. Y aquí el Señor nos está diciendo, ¿quieres que te quite o quieres que te limpie? Esa es la pregunta del versículo 1, del versículo 2. Eso es lo que ustedes meditan. ¿Quieres que te quite? Les doy un dato. Para que el Señor nos quite, para que el Señor nos corte, no hay que hacer nada. Pero para que nos limpie, sí hay que hacer. ¿Entienden? Y ese hacer es querer permanecer. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado. Entonces, ¿por qué es que usted siente vacíos en su vida? ¿Por qué es que usted siente lejanía de Dios? ¿Por qué es que usted siente que el Dios no mora en usted en algunas ocasiones? Porque usted no permanece. Usted puede ser un gota a gota, ¿no? Cada semana, cada 15 días, de acuerdo a la cuota que le pongamos al caballero, ¿no? ¿Cuántas cuotas le ponemos a Dios? Bueno, Señor, te voy a pagar mensualmente la deuda, ¿no? O quincenal, ¿eh? Pero yo me congrego cada 15 días, lo importante es que me congregue. ¿Sí? Ahí sí, hermanos, una vez al año sí hace daño. Una vez que uno falte sí empieza a hacer daño. No estoy con esto queriendo decir que, bueno, usted se condenó porque faltó. Una vez a una oración en su casa, es todo lo que reúne permanecer en Él. No estoy refiriéndome exclusivamente a congregarnos, es todo lo que reúne permanecer en Él. Que usted falte a su oración de la mañana,
que usted falte a esa meditación de la palabra, el que usted falte a la meditación de la palabra acá con grupo, hermano, son datos que están implicando que usted se está secando. Entonces, devolvámonos al 5, donde hay mejores noticias. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted no va a lograr ningún propósito espiritual, nada espiritual, si no permanece en él. Logrará muchas cosas materiales y será exitoso y alcanzará, pero propóngase a través de esta palabra permanecer en él. ¿Para qué, hermano? Versículo 2, para que el Señor lo limpie, para que llevemos más fruto. Y aquí viene la última parte: frutos desde mi vida, frutos desde mi hogar, frutos como iglesia. Hacen falta frutos en las 3 direcciones. ¿Cuál es la razón para que no se vean esos frutos? Aquí está relatada: falta de permanecer, hermano. Volvamos en la mente a los hermanos de Hechos 2 y Hechos 4. Ellos permanecían. ¿Y qué pasaba con esa congregación? Dice la palabra que crecía en número, crecía en gozo, crecía en alegría, crecía en sencillez, crecía en perseverancia, crecían en comunión. ¿Dónde estaba el secreto? Porque permanecían en él. Y las palabras de los apóstoles, en este caso las palabras de Jesús a través de los apóstoles, permanecían en ellos. ¿Está claro, no? Vamos a llenarnos de razones, hermanos, para que aunque ya enero va acabándose, empecemos un año con el deseo de permanecer en él, de vivir y sentirnos como familia, de que sus palabras permanezcan en mí, deseando edificarme junto con mi hermano. De pronto yo tengo más conocimiento que ese hermanito, de esa hermanita, congrégate con él también. De pronto yo llevo años y lo que sea, hermano, vamos a congregarnos, vamos a orar desde la casa, de donde sea, pero el permanecer en Jesús es lo que le va a garantizar a tu vida, a tu familia y a la congregación que llevemos fruto, que seamos sus discípulos. Y seréis a mí, así que, y seréis así mis discípulos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Vamos a entonar una alabanza mientras bajan los niños.